Increíble tenerte acá con todo el agua pasada debajo del puente, ¿no? Y sigue pasando, ¿no? Cómo van pasando los días, cómo también esto del CNE está ahora repercutiendo en toda América. En la lupa está puesto el CNE en todos los países en donde los tentáculos del chavismo están ahí haciendo estragos. Y bueno, y un Juan Carlos del Pino que está en algún lugar del mundo, que tuvo que escapar, que tuvo que salir, y en principio saber cómo estás y agradecerte. Bueno, muchachos, ¿cómo están ustedes? Encantado de conocerlos, vernos por este medio. Eh, bueno, en principio estamos bien, ¿no? Estamos bien, no hemos dado con nuestros huesos en el helicoide, ni en el tocorón, ni acompañamos a esa camada de héroes que están en Venezuela eh, con su libertad conculcada, gente como Perkin Rocha, Viallo Pirelli, William Dávila y tantos otros eh, que estén vinculados a movimientos políticos como vinculados al resultado electoral, sin militancia, solo en apoyo a sus libertades individuales y ciudadanas. Bueno, hoy están en las cárceles venezolanas agredidos, pues, y humillados. Sí, aparte también, bueno, ayer estuvimos con la mujer. Sí, la esposa. De la esposa de Perkin Rocha. De Perkin Rocha. Y obviamente también Sí. nos planteamos como que no solo tenemos a los secuestrados por el régimen, sino tenemos las familias que también están viviendo una situación muy complicada, y también están las personas que tendrían que haber estado detenidas si hubiese estado en Venezuela, pero están en una pausa porque obviamente no están en la situación de libertad absoluta que tendría que ser como ser humano. Y no sos vos, porque si vos estabas ahí en Venezuela, claramente hubieses estado tal vez compartiendo misma celda con algún preso político más. Sí, a mí me gustaría, Juan Carlos, que nos cuentes eso, perdón, porque sé que lo habrás contado muchas veces, pero ya que te tengo acá, te quiero preguntar eso, que si nos podés llevar, estamos hablando de julio, ¿no? No sé si fue justo antes del 28, que nos cuentes un poco eso. ¿Cómo fue que tomaste esa decisión, no? ¿Y cuándo te diste cuenta que lo mejor era irte? Bueno, antes del 28, el propio régimen, a través del programa de concursos y comicidad que cabeza Diosdado Cabello, hizo una serie de señalamientos alrededor de cuál iba a ser mi comportamiento el día de la elección, pero básicamente anunciando y denunciando que yo iba a cantar fraude, que iba a ir a una embajada y que entonces desde allí había todo un plan urdido y que yo formaba parte de una coyuntura que buscaba desprestigiar, desconocer desde antemano el resultado electoral, ¿no? Obviamente yo tenía ya varios días, incluso me hicieron algunas quejas, algunos reclamos con respecto a mi insistencia de sentirme representante de, digamos, la tendencia que iba a ganar las elecciones. Varias veces discutimos razones de carácter técnica para establecer que los criterios que ellos se habían, digamos, que se habían permitido y que habían trabajado una elección distorsionándola desde el vamos, 4 o 5 puntos en los que ellos montaron su tesis, además la práctica, el diseño para ganar las elecciones. No fue suficiente, a pesar de haber dejado en la vera a miles y miles de venezolanos que en el extranjero no pudieron votar porque no se les permitió la inscripción, amén de los países con los que no se tenían relaciones, concretamente los Estados Unidos y Canadá, que da alrededor de 50,000 electores. Bueno, millones, hicieron filas, largas colas en las embajadas, en los consulados, con 15 días de retraso, pero ni esas circunstancias que digamos, distorsionó el proceso de registro electoral venezolano para la elección presidencial pudo impedir que el país se volcara a tomar su propia decisión y que resultó en lo que todos conocemos
con la victoria de Edmundo González Urrutia como presidente electo. Por eso era mi interés principal, mi necedad, pudiéramos decirlo, de que se produjese una proclamación y naciera el derecho a la Asamblea, frente a la Asamblea Nacional, para ser juramentado como presidente constitucional de Venezuela. Bueno, por supuesto, eso no se logró, y no es que cayó muy bien lo que hice, pero yo tenía necesidad de que se le abriera un derecho al doctor González Urrutia para que la Asamblea Nacional lo juramentara como correspondía, y por supuesto que el organismo electoral hubiera disuelto el efecto de la proclamación, es decir, desproclamar a Nicolás Maduro Moro, sencillamente porque no ganó las elecciones. O sea, vos estás diciendo que vos instalaste como esa cláusula, pudiste, no sé si entendí bien, como que vos querías instalar esa cláusula de que se juramentara en el momento ahí con la Asamblea Nacional del Mundo. No se trata de cláusula. Se trata de que el Consejo Nacional Electoral es el organismo que declara ganador y proclama como ganador a quien haya ganado las elecciones. Esa proclamación establece un criterio, o sea, hace que nazca el derecho a ese ciudadano que ha ganado o ciudadana que ha ganado la elección a ser juramentado por el Parlamento Nacional. Y entonces ahí legalizar su situación y empezar su propio periodo, pues, el ejercicio del gobierno. Pero al no declararlo ganador, no le nacía el derecho del mundo, y yo insistía, por supuesto, con la crítica de especialistas en derecho, de analistas alrededor de todo el tramado constitucional, que eso no era posible, pero sin embargo yo tenía que arriesgarme a abrir el paso a que esa posibilidad se presentara, y esa Asamblea Nacional hoy actuara en desacato y no juramentara como presidente al genuino ganador de las elecciones. Eso no era un problema jurídico, era un problema político. Tremendo, pero aparte también, más allá, digamos, de tu rol, está vos como humano, ¿no? Vos como padre de familia, como venezolano, sabiendo de que antes de llegar al 28 de julio, me imagino, o sea, o no me quiero imaginar cómo estaba tu cabeza, tu entorno, cómo estaban tus emociones. En principio, preguntarte sobre los momentos previos a eso, porque obviamente algo iba a pasar, nadie sabía qué, pero vos eras una persona clave en esto, ¿no? Bueno, realmente yo te tengo que confesar a ustedes, muchachos, que como conozco el CNE hace muchos años por dentro, como conozco el desarrollo de sus técnicos, su devoción porque el proceso salga perfecto, que se cumplan todos los extremos, que las auditorías que se realizan, que se plantearon 16, se hicieron 13, bueno, todo se consolide en una actividad perfecta, auditada y después corroborada. O sea, como dicen gente del propio CNE, que al final el resultado de la elección no fuera un acto de fe, que yo me empeñaba en creer, sino que se trataba de un hecho científico, demostrado, digamos, desde el punto de vista tecnológico. Yo, le confieso, creí siempre que una vez que se consolidara el triunfo, ese organismo electoral iba a subir a totalizaciones, iba a ver el resultado de las transmisiones y íbamos a bajar a decirle al país quién había ganado las elecciones, y que en este caso particular, como me dicen a mí, entre 9 y 11 de la noche, la oposición venezolana estaba al frente de las elecciones, que lo que cabía era reconocer esa victoria, y bueno, decidieron trastocar y convertir la madrugada del 29 de julio en una madrugada oscura, después de una decisión entre gallo y medianoche. Me acuerdo que se filtró, ¿te acordás? Que estaban como los análisis esos de torta que llevan, no sé si es así, que adentro del CNE tienen como Claro, los gráficos, esa foto, ¿no? Donde se mostraba claramente que los azules ganaban. Claro. Bueno, no, la verdad es que esa foto no forma parte de ninguna de las dos salas de transmisión, es la verdad. Okay. Perfecto. Pero en efecto pasaron dos cosas importantes. Anunciaron un hackeo que no se dio, y a mí se me informó de una transmisión que estaba detenida.
y que estaba detenida alrededor del 56-57%, en donde se establecían estos puntos por encima de González Urrutia. Eso no se dio. Al final, la oposición tiene, y a mí me hicieron llegar, digamos, las actas que se firmaron al final, en las dos salas, en donde la transmisión se produjo siempre como se produce, con las variantes, con los picos. Tiene mucha velocidad, después ralentiza un poco, vuelve a subir, hasta que llegado pues al 95-98%, se produce entonces el llamado a los rectores principales 5 que suban a totalizaciones y vean entonces el resultado de la transmisión por estado y da un número, y esa es la regla del juego. Va a una pantalla, porque el sistema es automatizado, es electrónico, se hace la transmisión, se totaliza esa transmisión y se dice que ganó N, es N el que ganó y es a N el que hay que declarar. Obviamente, como eso no estaba aconteciendo, entonces detienen la transmisión, me solicitan que suba totalizaciones, pero a un evento que no se iba a dar electrónicamente. Obviamente íbamos a llegar allí, íbamos a sentar y íbamos a ver el papel que leyeron después abajo. Entonces yo, por supuesto, me niego a hacer eso y me retiro, ni siquiera no asisto, sino que me retiro del organismo. O sea, en ese momento. Sí, por lo que entendí también, eras vos y otras 4 personas, ¿no? ¿Cómo era el diálogo en ese momento? Bueno, tratamos digamos, no hubo diálogo. Realmente, ¿no? A las 5 de la tarde se convocó una rueda de prensa. A mí me llaman desde elementos de la plataforma democrática para decirme que asista a la rueda de prensa, que lo haga acompañado de quien tenía que ser mi partner, ¿no? Mi pareja, la otra representante opositora. Eso hice, y estuvimos un rato ahí mientras terminaron suspendiendo la rueda de prensa. Yo también pensaba que la rueda de prensa era para volver a caer en la práctica de extender el proceso electoral. Claro. Por supuesto, yo bajé a la sala para que nos vieran juntos, pero por supuesto, si iban a extender el proceso, después que sabíamos, todo el mundo sabía que a partir de las 5 de la tarde, las mesas los centros electorales estaban desiertos. Claro. Desiertos. Ya la gente había votado, sí. Porque es que incluso se presentaron, se embonaron, se acoplaron las dos estrategias, la del gobierno y la de la oposición, de poner a su gente a votar temprano, con la diferencia que en esta ocasión el oficialismo decidió no ir a buscar a nadie con citas anteriores, sencillamente porque estaban convencidos que el que no había ido a votar por ellos era porque no lo iba a hacer, y que arrastrarlo hasta el centro electoral era correr el riesgo que votar en contra, cosa que sucedió, pero temprano. Excelente. Wow. Eso. Tremendo story time, porque la realidad es que, esperá, no te quiero interrumpir, porque luego viene claro. Una cosa que te quiero preguntar. Y cuando estás ahí, no se da, y te sorprendió porque eran compañeros, o sea, ustedes se conocen, como vos decís, son años que estás ahí en el CNE. ¿Te sorprendió que tus pares, no sé, actúen de otra manera? Mira, no es un problema de sorprenderse. Tampoco me tomó por sorpresa que fueran a proponerme algo así. Sencillamente, lo que yo tenía interiorizado era que para eso no me iba a prestar. Pero es que no solamente pasó eso, muchachos, es que yo llamé a gente vinculada a la dirección política de la plataforma para decirle qué estaba pasando. Y por supuesto, gente a la que le tengo mucho respeto, admiración. Eso depende de ti, pero no es posible que el país opere de una manera y entonces tú aparezcas allí haciendo una comparsa, haciendo un concierto a una tropería, pues, a una actividad absolutamente ilegítima y hasta criminal. Y sencillamente decidí que no lo iba a hacer. A mí me cuesta más, era más caro para mí mi nombre, era más caro para mí el nombre de mi familia, mis padres, y era más caro para mí el nombre de mis hijos.
y por supuesto de los ciudadanos que tenían en mí, tenían en mí depositado lo que era el rol que yo debía desempeñar, el deber ciudadano que yo debía cumplir, que era, denunciar hacia adelante, porque en ese momento operaron muchas cosas con mucha violencia por lo vertiginoso del proceso, de los momentos entre 9 y 11:30, 12 de la noche, que había que pensarla bien, o sea, negarte, no doblarte frente a esa circunstancia de leerla, y tampoco doblegarte frente a esa práctica que tú al principio del programa, cuando hacías análisis de la reunión de la CELAC, de ese criterio comprador de voluntades que tiene el oficialismo en Venezuela. A eso también nos negamos, ¿no? Y bueno, al final la historia lo que dice es que hubo un rector en Venezuela principal que no avaló el primero el primer anuncio que establece el 50 y algo por ciento para el ganador, y trastocando los valores, pero tampoco fui al segundo, pero ya al segundo anuncio no asistí, pero justamente porque avalaba, justamente porque le daba un voto de confianza, sencillamente porque también habían llegado a frente a mis ojos las actas que ya exhibía la oposición venezolana en una rueda de prensa posterior. Entonces, si estoy de acuerdo con que tienen las actas, si estoy de acuerdo con que son las actas, si estoy de acuerdo con que está el resultado, ¿cómo voy a ir al segundo boletín? Claro. Al segundo boletín fui, pero tampoco fui a ponerme a la orden de la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia, y tampoco fui a la sesión de esa sala que declaró ganadora a Nicolás Maduro. Pero no solamente que lo declara ganador, es que montan toda una operación, toda una actuación donde supuestamente habían peritos de partido y peritos especializados del Tribunal Supremo de Justicia de la sala electoral, y eran los mismos empleados del CNE que tienen, espacios muy importantes en el desarrollo y la confección de la elección en la Junta Electoral Nacional, allí haciendo de testigos. Claro. Lo vimos Armando con Info, eran ellos mismos. Armando Info sacó fotos y puso, mire, para mi asombro, yo de pronto veo entre los técnicos del CNE a alguien que nos hizo unas encuestas del proceso de registro electoral, alguien con el que estuve sentado y que era contratado por el CNE para hacernos una encuesta alrededor de cómo sentía el país que el despliegue de máquinas para que la gente se inscribiera, cambiara datos, actualizara su información ante el Consejo Nacional Electoral y los nuevos inscritos. Bueno, este apareció como técnico del TCJ. Claro, mirá vos. O sea, no, realmente yo te escucho, Juan Carlos, y para mí, siempre lo decimos acá, vos sos un valiente, porque gracias a vos te plantaste en el momento justo, y como vos decís, la historia se está escribiendo, y vos vas a quedar en la historia como esa persona que bueno, no avaló el fraude, ¿no? Y el resto, digo, tus compañeros, ¿qué pasó con tus compañeros? Quiero entender. Mira, pero es que el problema, Chamita, el problema es, no se trata de que 3 personas vinculadas al oficialismo hayan bajado y le hayan dicho al país mayoritariamente, porque tenían mayoría, bueno, que ganó el suyo. El problema es que ahí había 2 personas que no debían estar. Que no podían estar eso. Y entonces resulta que solamente no asistí yo. Y lo que es peor, me entero a los 2 días que había una gran molestia conmigo porque yo había dejado solo a la otra parte del equipo opositor. O sea, las personas que vos decís que no debían estar Lo que me provoca decirte una barbaridad, pues, una leperidad.
Sí. No es posible. Las personas que vos decís que no debían estar, tiene que ver con, qué sé yo, no sé, está un Diosdado Cabello, Maduro o alguien más ahí No, supervisando, ¿no? no, me refiero a gente del organismo electoral. Claro. Me refiero a gente del organismo electoral. Lo lógico era reunir en la directiva. O sea, previo es decir, ¿qué ha debido pasar? Bueno, subir a totalizaciones, ahí hay unas pantallas que se establecen con unos colores, se produce la transmisión por los estados, eso va sumando una cantidad y al final te dice sí, candidato del 1 al 12, porque eran 12 candidatos, del 1 al 12, número 1 sacó tanto, número 2 sacó tanto, 3. Señores, la regla del juego es, en un sistema automatizado, que lo que arroja esa totalización, ese es el resultado. Ese es el resultado. Bueno, es que eso no se hizo. Claro, ni siquiera eso, Es claro. que eso no se Claro, enseguida se Entonces, dieron cuenta que estaban perdiendo y ya está. A firmar una carpeta, este es el resultado, tú firmas, está lo tuyo, muchachón. No era posible. Igual sos claramente, más allá, digamos, de este auto heroico y patriótico que hiciste, porque obviamente desde afuera se ve así. Vos Sí. sos en ese sentido más frío, pero acá se ve como, mirá lo que hizo este tipo, porque la realidad es que lo que hiciste es algo épico. O sea, pegaste un portazo y te fuiste, y eso marca la valentía con cual vos abordaste esto, pero por otro lado también sos un testimonio vívido de la corrupción, ¿no? O sea, vos mismo con tu nombre y apellido podés hoy en día por el mundo decir, no, esto estuvo mal y lo denunciás. Es algo impresionante, Mario. Sí. Yo he estado en varios países, como ustedes saben, incluso estuve entre ustedes. Sí, te vimos nosotros. Te vimos en la Plaza de Mayo. ¿Sabés que me di cuenta? Yo estaba en vivo. Es el Pino, Estaba en vivo y cuando te enfocaron, nosotros estamos transmitiendo que nadie sabía que estabas. No había nadie que sepa. Y enfocamos tu cara y mi salto fue de la silla, como diciendo, está el Pino, acá está el Pino. Queríamos ir a hacerte una nota, todo. Después vimos que todos los medios enseguida se te agolparon y estaban ahí haciéndote preguntas. Pero la reacción está en vivo. Si vas para atrás esa fecha, me vas a ver a mí saltando estamos. como diciendo, una locura está el Pino acá. Bueno, qué bien, qué alegría. Bueno, el caso es que estaba en varios sitios y fíjate tú, tú fuiste testigo. La plaza tiene, digamos, había los líderes venezolanos, los que han transitado la organización venezolana en Argentina y que somos una colonia, digamos así, que incluso tiene altos niveles de carácter electoral en la Argentina, altos niveles electorales en la Argentina. Pero ahí hay unos jefes políticos, unos muchachos de 20, está la gente de AD, está la gente Está blanco, claro, está blanco acá. Pueblo, es decir, la gente que, es decir, yo estaba allí acompañándolos a ellos, yo no era ninguna figura, la figura eran eso y arriba estaba el presidente electo, acompañado pues de su comitiva, entre ellos Antonio Ledesma. Bueno, el caso este que tú fuiste testigo de que la población venezolana ahí más bien me abrazó. Claro. Los que me reconocían, pues. Y eso me pasó en Colombia, y eso me pasó en Ciudad de México, y eso me pasó en España. Es decir, a mí no me van a escrachar. No, claro. Y es posible que no, digamos, yo no sea ni del total agrado o que hubieran preferido que yo hiciera otra cosa. Digamos, con más audacia, o una denuncia con un tono mucho más grueso, de mayor peso, pero al final entienden que el único que fue capaz de defender o de dejar claro que su opinión resultó ser como ellos saben que fue, ya para mí es suficiente, digamos, tranquilidad, pues. Igual sos la piedra en el zapato hoy del régimen, ¿no? O sea, entre muchas, ¿no? Claro, pero, sí, pero vos sos una piedra en el zapato. Sí, ¿No tenés un cierto miedo o sea, ¿cómo te tomás eso? Bueno. Al principio ellos dejaron, algunos analistas que me hacen saber, ellos dejaron que yo me fuera para mi casa y, por supuesto, de repente en la puerta de mi casa había un heladero que no vendía helado, una gente que estaba reparando un carro que no estaba, bueno, que pasaron 7, 8 horas dándole llave a un carro, de repente una gente arreglando un bombillo que no estaba quemado en la calle,
yo vivo en una esquina, ¿no? Entonces, mi casa está en una esquina, y que es la casa de mis papás. Y bueno, resultó que estuve allí guardadito, que solamente me dejaban salir tranquilamente o no me detenían cuando iba a reuniones al CNE, que fui a 3 reuniones al CNE. El después. A 3 reuniones. Sí, posteriormente, pero no a reunión de directiva, porque eso hubiera terminado en una alzadera de voz seria, ¿no? Como pasó anteriormente. Yo les recuerdo que el 15 de marzo, el CNE se reunió en un directorio que yo después denuncié que no se estaban haciendo las reuniones y que no nos permitían opinar y estar de acuerdo si había que estar de acuerdo y estar en desacuerdo si había que estar en desacuerdo y salvando los votos. Al grado de que en la sesión de la Comisión de Registro Electoral y Civil, muchachos, en el que se decidieron las condiciones para la inscripción de los venezolanos en el exterior, yo dije 2 cosas duras y salvé mi voto. Bueno, mira, esa acta que tiene que ir al directorio no fue nunca. Para que no quedara en el directorio constancia de que yo en la Comisión de Registro Civil había salvado el voto frente a las condiciones de los venezolanos, que incluso en parte de las líneas del voto salvado, llego a denunciar que se había convertido una actividad pecuniaria contra los derechos de votación de los venezolanos, porque para poder inscribirse, una de las condiciones era que tenías que tener el pasaporte vigente y que si estaba vencido, tenías que tener la constancia de que habías pagado el pasaporte. Una tontería, $200. Ustedes no conocen, muchachos, miren, la migración venezolana, el grueso de la migración venezolana, porque nosotros tenemos varias etapas en las migraciones. La primera se fueron médicos, científicos, que además hicimos crecer el PIB de los países del cono sur. Sí, sí. O sea, la actividad profesional de los venezolanos hizo crecer el PIB en más de un punto. Es algo en Chile, en Perú, Argentina, en Argentina, en Uruguay. En Uruguay la actividad de los médicos venezolanos, bueno, pero el grueso es una migración empobrecida, muchachos, de mucho esfuerzo. Sí. Yo estuve 2 años en los Estados Unidos, yo soy abogado y como ves, pues, hablo, me muevo, me desenvuelvo. Sí. Bueno, yo vendí pizza, perro caliente, trabajé en una floristería y a mí me decían que yo tenía que ir a un sitio a gastar $200 para poder votar, no iba. No, obvio. Bueno, porque sencillamente descompletan la renta. Sí. Descompletan la renta. No, bueno, el caso es que ese CNE el 15 de marzo, y retomo rapidito, muchachos, es que se tragaron sin ningún flato posterior, se tragaron la existencia de 15 partidos. 15 partidos. Y, bueno, un hecho cumplido. De eso no se habla, claro. El único voto salvado allí fui yo. El único voto salvado allí fui yo, reclamando que a partidos, sin tomar en cuenta cosas, porque en política hay cosas que se presentan que son casi de mero trámite. La historicidad, cómo tú desapareces de un tachón al Partido Comunista de Venezuela. Claro. Con 100, 80, 90 años. No es que no tienen los números, no, hermano, es un problema de historicidad. ¿Cómo desaparece? ¿Cómo le quitas la tarjeta a partidos allí que ya representan, que tienen un tránsito vital en la política venezolana? Entonces tú decís que lo vas a tachar porque no te conviene que formen parte de la parrilla de postulantes, como la vergüenza que están pasando ahorita. Todavía los que han decidido participar no saben quién va a poder postular. Sí, lo de ahora es un mamarracho. Sí. Ya hay 24 o 48 horas de proceso de postulación. Si quieres dar una llamada ahí rapidito a los partidos que están, bueno, de hecho hoy al principal o al más importante o a la cabeza visible de uno de los partidos que decidió participar, reconoció públicamente en una entrevista que a ellos no los han dejado postular todavía. Sí, no, todo eso ya es un chiste a partir del 28 del J.
Ya todo lo demás sí. es un mamarracho. Sí. El chiste se cuenta solo, pero además, tú sabes lo que significa que tú, que has dado un paso adelante, que estás creyendo que hay que participar, que estás odiando y buscaron esa maroma discursiva de no pasamos la página, sino que esa maroma, pues es una maroma, es un trapecio. Sí. Bueno, entonces resulta que no te han dejado todavía, tú no tienes seguridad de si vas a postular o no. Otro partido de vieja data, del año 73, como es el Movimiento Socialismo, bueno, en estos días escuché a sus jefes decir que no sabían si iban a postular o no. No tenía, que habían acudido al organismo, no sabían, bueno, pero ¿qué es eso? Aparte, Juan Carlos, les hacen firmar ahora que no pueden reclamar. Sí, pase lo que pase, no pueden reclamar, imagínate. O sea, ¿para qué vas? O sea, es un chiste, o sea, directamente. No, es que como tú dices, se cuenta solo eso. Sí. Igual, es una parodia. Yo tengo dos preguntas claves. Tengo dos preguntas claves para hacerte que las venía pensando hace días. Primero, ¿esto que pasó en el CNE se exporta a otros países? Bueno, mira, nosotros la verdad es que nosotros fuimos muy influyentes en tiempos de Correa, en Ecuador. Y más o menos hasta se llama CNE, ¿no? Aunque en Colombia también, pero en Colombia opera, digamos, distinto. Están los 5 rectores, allá le dicen magistrados, pero está un organismo previo, que es realmente el centro nervioso de la elección en Colombia. En el caso de Ecuador, tienen mucho parecido a nosotros, porque además hay influencia allí de gente bien importante en el proceso de automatización de las elecciones en Venezuela, como Tisa Lucena o Sandra Oblita, que iban hasta allá. De hecho, un momento en Ecuador pusieron afiches de ambas, tanto de la doctora Lucena como la doctora Oblita, haciéndole reclamos, pues, la gente del Ecuador frente a la influencia que se habían tenido, digamos, en el reensamblaje, en la reestructuración del sistema electoral ecuatoriano. ¿Sabes? Es la verdad. ¿Sabes a dónde voy con esta pregunta, no? Porque sí. en 3 días hay elecciones en Ecuador. El CNE fue muy extraño cómo se comportó en en la primera etapa de las elecciones, en donde, digamos, pasó después a balotaje. Pero a 3 días de las elecciones, vos siendo rector del CNE, ¿qué tenés para recomendar? Porque hay muchos ecuatorianos que están mirando, estamos todos nerviosos con ese tema. ¿Qué crees que puede llegar a pasar? ¿Realmente puede repetirse lo mismo de Venezuela este domingo? No creo. Incluso es que quien está más preocupado es que no tuerzan nada. En este caso es el gobierno. El que está preocupado es que no tuerzan nada. A diferencia, por ejemplo, del nuestro, que su preocupación era, y eso es lo que decía entonces Cabello de uno, era que uno declaraba el fraude incluso antes que se diera la elección. Y eso no se está evidenciando ahí. Lo que sí, no hay duda, la característica, digamos, muy, muy cercana, pues, es una elección reñida, no están los puntos definitivos, pues al parecer, ¿no? Al parecer, las ventajas no están tan consolidadas, pero yo aspiro que el pueblo ecuatoriano vote bien, porque esta vez Ecuador tiene que votar muy americanamente, claro, muy por la América, muy por el Suramérica. Es decir, Ecuador puede dar un paso adelante en lo que es el proceso de defensa de la reinstitucionalización de la América Latina, y la reinstalación de los procesos libres, los procesos democráticos, y Ecuador puede dar un gran paso frente a esa. Oye, cualquiera sea el ganador, lo que quiero decir es que no puede haber, lo que tiene que dejar Ecuador claro es que no haya duda alrededor de sus resultados, claro, y que la tenacidad o la limitación nos permita empinarnos sobre ese resultado, un resultado correcto que el pueblo reconoce, que la autoridad electoral anuncia, que no cabe en duda, que no haya velos, que no esté velada, y a partir de allí la América del Sur empiece
a reconstruir su proceso democrático y libertario. Y aún tú sabes a los tres lunares a los que me estoy refiriendo en la América Latina, del Río Bravo hacia abajo, y que sencillamente son unos gobiernos de fuerza. Porque es que siempre fue, en el caso de nuestro venezolano, siempre fue un gobierno de fuerza, un gobierno autoritario. Pero a partir del 10 de enero está consolidado un gobierno de facto. Claro, sí, sí, sí. Y tengo bueno, en principio para cerrar la pregunta Ecuador, entonces vos confías en Porque hubo una especie de fraude que se dijo, ¿no? En las primarias. Pero vos confías, hubo temas ahí. vos estás diciendo, sí, confían muchachos que el CNE se va a portar bien en el domingo, o no sabes. ¿Hacen juramento los de... No, ¿Hacen juramento así con okay. por Dios y la patria o no? Los que son rectores. Bueno, pero no entiendo correctamente la pregunta, pero el caso es el siguiente. Es decir, la decisión, o sea, los rectores o los organismos electorales están solos para organizar la elección, llevarla a cabo, que la oferta electoral se conozca en su exacta dimensión y que la ciudadanía acuda con todas las facilidades por la cercanía de los centros electorales, por la rapidez del sistema, ya sea manual o automatizado o mixto, y entonces la ciudadanía se acerca, ejerce su voto y eso que va a ejercer, bueno, se cumple. Porque fíjate tú, en el programa anterior que yo fui oyente, en el caso venezolano hay gente que cree que debe regresarse al proceso manual. Yo, cuando era más muchacho, yo llegué a ser diputado un par de veces y el proceso era manual. Y nos preparábamos para defender el voto, bueno, manualmente. ¿No? Bueno, muy bien. Pero es que fíjate tú, es que nosotros, o los técnicos del CNE, no nosotros, porque quien hace la elección no son los rectores, es el organismo electoral, sus técnicos, sus empleados, preparados para eso, ¿no? Ellos demostraron que las 13 auditorías, que las 16 auditorías sobre todo el sistema, cada una de las etapas del sistema que se verificaron por los técnicos de partidos políticos e incluso de universidades, que es un logro de la gestión anterior de Roberto Picón, que fue rector, tipo también muy sólido. Bueno, Roberto aportó eso, que no nada más fueran los técnicos de los partidos, sino también técnicos de las universidades, de las áreas científicas e informáticas de las universidades. Bueno, y entonces resulta que lo que está depositado en el Banco Central de Canadá son las actas que arroja ese sistema. Lo que pasa es que, ¿por qué se tienen las actas? Bueno, sencillamente, no solamente porque las arroja el sistema, que por cierto que también escuché una cosa que no sean copias, claro, sino originales. No, eso no es así. En el caso del sistema venezolano, la máquina no puede transmitir el resultado después de haber impreso las actas, tanto la original como las copias. Es decir, no hay copias, todas son originales. Las 5, las 6, las 7 que se imprimen, todas son originales. Wow. También escuché una barbaridad, que es que una cosa es lo que dice las actas, otra es la información que contiene la máquina. Pero bueno, Dios mío santo, no puede haber trampa, atrevimiento. Obviamente el acta refleja lo que ya la máquina ha marcado. Claro, sí, la constancia, sí. Pero entonces ese papelito que tiene un código de barra, y el código de barra lo que significa es que yo puedo agarrar un teléfono inteligente, hermanito querido, y transmitirle a mi data center, a mi comando, transmitirle el resultado que acabo de ver. El acta lo que establece es el método probatorio de la elección, ¿verdad? El método probatorio de la elección. Y la oposición venezolana, organizada en los comanditos, organizada a través de la plataforma y de sus testigos, digamos, en muchísimos, en un porcentaje elevadísimo, bueno, 82% de las actas. Mire, le voy a confesar esto. Confesar no, yo lo dije ya yo lo había dicho. Cuando hacemos la reunión a las 9 de la noche conmigo, técnico,
y que me están diciendo lo que yo les he afirmado y que he repetido hasta el cansancio y lo diré siempre hasta el cansancio. Me están diciendo que la transmisión era del 56%. ¿Tú sabes cuántos, o sea, qué porcentaje te da a ti una muestra prácticamente irreductible? Es decir, incontrovertible. Es decir, que no puede ser distinto los números. Claro. 1.5, 2%. Este tenía el 56. Y ahí ya habían una cantidad de puntos, una cantidad digamos, de puntos de diferencia que se habían consolidado. O sea, no era posible. No era posible. O sea, no era posible. ¿Me explico? Sí, sí, Bueno, sí. eso así sencillo. Y acá, obviamente, luego de estas elecciones, obviamente, esto quedó un precedente en la historia por lo que hizo el equipo de María Corina, de Edmundo, o sea, esto de la redesconexión de las astas, el nivel de organización, inclusive también la implicancia de personas, hasta los militares ayudando. Pero luego también sucedió, sí, espectacular. O sea, ¿Vos estabas al tanto de eso? No sé si puedo preguntar, pero... Sí. Bueno, o sea, yo lo que estoy al tanto es que hacía un mes la oposición venezolana venía, la plataforma, venía escuchando que habían dado una instrucción de que los operadores de la máquina, se llaman operadores OSI, ¿no? Los operadores del sistema integrado. El sistema integrado es la captahuella que verifica que tú eres el lector y el propio sistema, pues, de la máquina, de ponerla a andar, de pararla, ejecutar, abrir el proceso, cerrar el proceso. Muy bien. Ya ellos tenían la orden de no entregarla. ya De no entregar. Claro. O sea, tú agarrabas el acta, Ya rarísimo. la imprimes, la metes en la bolsa, tú la metes en la bolsa, la metes le damos el sobre 1, la metes en la maleta donde va a ir la máquina de regreso Perdón, a Caracas. Juan Carlos, entregar al delegado, por ejemplo, me imagino, entregar como un delegado, yo soy delegado de otro partido, sale el acta y puedo... No. No, el presidente de la mesa determina que el proceso está cerrado. Así se lo hace ver a los cuerpos de seguridad del Estado, perdón, al Plan República, a los militares que nos custodian todo el proceso, desde 6, 7 días. Bueno, ese muchacho tenía, o esa muchacha tenía la orden de no entregar el acta. El acta, obviamente, a los partidos que estaban vinculados. Lo que pasa es que también la plataforma se avivó. Y hubo partidos que no tenían condiciones para poner un testigo y se usó su plataforma para poner. Así que no están, o sea, estaban mirando para la izquierda de qué estaba haciendo el de la plataforma, entonces resulta que no. Claro, es decir, espectacular. Esto es un gran plan. Bueno, el caso es que, te lo voy a poner así. Si el centro electoral lo está custodiando un capitán, o sea, el capitán es el jefe de toda la guardia o de todos los soldados que están allí o de todos los compañeros de la Armada que están allí o guardias nacionales que están allí, y es un capitán el que los está incluyendo. Ese capitán recibe una acta. Le va a dar la de él. ¿Cómo le responde al teniente coronel? ¿O cómo el teniente coronel al coronel? ¿O el coronel al general? ¿O el coronel al jefe de la SODI? Sí, entregaban el que le tocaba a ellos. Es decir, fue todo un plan. Además, coraje. Mira, coraje. Te lo voy a decir. Sí, re coraje. Te lo voy a decir. Wow. Esta elección, en este momento, solamente en el área técnica del CNE hay el 30-40% de jubilados, pasados a retiro, jubilados. Y el sistema de operadores, que normalmente se viene repitiendo, porque es que tú enseñas a un muchacho a operar, tú te quedas, es un bien tuyo. Ese es un bien. O sea, tú sabes lo que significa del punto de vista económico, claro, que tú no tengas que volver a entrenar a alguien para manejar el sistema automatizado en el centro de votación en 1, 2, 3, 4, 5 meses. Es un dineral, un platal. Sí, sí. Esos muchachos, en un gran porcentaje, quedaron sustituidos. Sustituidos. Porque es que yo no soy el valiente. O sea, aparte de los que están dando con sus huesos en las cárceles, pero son esos muchachos que se metieron la mano en el bolsillo y se la entregaron. Claro. Eso sí pusieron las gónadas en el yunque, esperando el martillazo. Eso sí pusieron las gónadas en el yunque.
Tremendo. Esa sí. Es verdad, es verdad, es verdad No, eso. por eso fue unión Épico, de muchas igual, sí. fuerzas. Oye, entusiasmado por el liderazgo, sin duda, de María Corina Machado, que obviamente quedó catapultada, o sea, un salto cuántico cuando gana las primarias. Y por supuesto, la plataforma, porque es que es decir, la plataforma, los partidos de la plataforma, los 11 partidos de la plataforma, ellos son quienes aportan la mayor cantidad de testigos. Ahora, pasó una cosa, ni un bolívar, ¿no? Que ya por supuesto no vale nada, pero ni un bolívar costó que los propios testigos se organizaran y se atendieran con el cafecito, con el sanduchito, con la arepita, con la empanadita de carne picada, que es muy buena. Bueno, pero eso se hizo pulmón, solamente por la valentía y por el coraje y por el entusiasmo que le insufló la doctora Machado y los jefes de la plataforma. Los jefes de los partidos. Increíble. Nosotros acá tenemos un amigo de la casa, se llama Giuseppe Gangui, que es el que luego, sí, claro, que luego hizo Macedonia del Norte y hoy en día otro héroe por ahí también que tiene todo este movimiento venezolano. ¿Hablaste con él? No. Su trabajo, la forma en que organizó, digamos, digitalmente, el puntito informático, no solamente el cruce de las actas que también fue otro trabajote, que también organizaron, el comandito, digamos, el centro nervioso de eso, que hoy están presos en la embajada de Argentina venezolana, hicieron un trabajo de cómo llevaban las actas a sitios especiales, a reservorios, a donde llegaban las actas para ser escaneadas, para después llevarlas, y entonces iniciaron, porque esas son las únicas actas electorales del planeta que han visitado y que han ido en maletas con varios puntos, así como en las películas, que tú estás hablando por teléfono y quieren ver que estás en todo. Así pasó. Es que por eso es tan maravillosa, ¿no? La elección del 28, y por eso no podemos pasar de página. Sí, la verdad es así. Pero todavía, digamos, las condiciones de esa elección del 28 de julio permitieron que la oposición se organizara con una enorme inteligencia. Yo no sé, ustedes son muy muchachos, ¿no? Pero muy jóvenes, pues a eso me refiero. No te yo no sé si veían el zorro. Igual. Yo no sé si veían el zorro. ¿El zorro? Sí, obvio. Ahí William fue un gran personaje en Argentina, pero ¿tú viste alguna vez que el zorro, que don Diego de la Vega le ganara al capitán Monasterio? ¿No? Claro. Siempre le ganaba el zorro. Y eso fue lo que pasó aquí. Se organizaron para que el capitán Monasterio no se diera cuenta que ya había un proceso de entrega de actas, de escaneo de actas, y que lo único que le quedaba a esa plataforma, dirigida en esa reunión, toda la plataforma, más el presidente electo, más la jefa política de la plataforma, le digo al país que tenía en ese momento el 65% y dio los primeros números. También se necesita mucho coraje para eso, ¿no? Sí. También se necesita mucho coraje para eso y después armar todo el cuidado y todo el control del cuidado de la existencia física de la santa. Tremendo. Aparte de este testimonio, lo esperábamos hace un montón. Fuiste muy claro en todo y va a quedar este testimonio acá en YouTube para siempre, porque claramente toda esta información que tenés, ahora estamos un poco más tranquilos, esperando esta paciencia estratégica que propone María Corina, nos da la posibilidad de poder dimensionar del momento épico que se vivió y lo que viene. ¿Qué opinas de lo que viene? ¿Qué opinas de lo que está pasando ahora? ¿Nos puedes decir algo de eso? El problema es que yo soy optimista. Hay gente a la que yo quiero, respeto, que es absolutamente pesimista. Creen que estamos, digamos, reducidos a la mínima expresión,
que el presidente electo está en Europa, haciendo las reuniones de rigor, con un trabajo especial con la comunidad internacional, formado para eso, colabora para eso. Entonces el tejido al interno que lo lleva a cabo, digamos, María, poniendo en riesgo su vida, pero por supuesto también embonado, acoplado con los factores políticos de la plataforma. Claro. Entonces, digamos, yo sé, yo no tengo por qué hablar con ella todos los días. Yo hablo con otra gente que habla con ella y hablo con gente de la plataforma y están todos los días trabajando, hablando con quien deben hablar, diciendo lo que tienen que decir, estableciendo el contacto oportuno, necesario, solicitando condiciones prístinas en su propio actuar. Ya sabes a quiénes me estoy refiriendo. Y además, bueno, prepararnos porque esta etapa venezolana va a ser terrible. El proceso económico, yo sé que dijiste que el gobierno se ha agenciado la manera de tener dinero y de poder utilizarlo, pero es que en el caso venezolano, en este momento, no hay cama para tanta gente. Eso no es posible. No es posible. No es lo mismo que tú agarres un sobre y lo lleves a Nicaragua o a Cuba, metidos en potes de petróleo, a tener que la cantidad de venezolanos que están ahorita padeciendo y los sectores, porque ellos que estuvieran mejor plantados tienen con qué plantar. Entonces, sí. Ese deterioro va a ser, en cualquier momento se asoma para establecer porque ya saben quién es, digamos, el factor perturbador, no solamente de la esperanza en Venezuela y de su futuro, sino de la reunificación de los venezolanos en suelo patrio, que las familias se vuelvan a juntar, que la camaradería se haga presente en ese estilo venezolano de toda la santa vida. Hay un solo factor de perturbación, uno solo, bien identificado, bien identificado, que ni siquiera puede ir a un sitio donde lo pueden estimar, porque tiene que agarrar espacio aéreo internacional. Bueno, monta esa operación allí en Palacio para saber que estaba en la... Tremendo, ¿lo viste? Tremendo eso. Bueno, ya se han auto ya señalado como los responsables, como perturbadores. Ellos son los que perturban el futuro agraciado de Venezuela. Eso está demostrado y en cualquier momento aflora el proceso que ponga las cosas en su santo lugar y haga cumplir el designio popular del 28 de julio. Al que no se le puede pasar una página. Yo no puedo andar para adelante y para atrás. Eso es un artilugio, eso es una excusa, es un lema. Es un lema. No puedes dejar atrás. Tú no puedes dejar atrás el resultado del 28 de julio. Más adelante, no sé, la política, dice un presidente venezolano muy querido, Carlos Andrés Pérez, decía que la política la había inventado el diablo. Así que hay cosas que todavía están por pasar, cosas por suceder, cosas que embonar, repito, que se acoplen, planetas que se alineen. Sí faltan cosas, pero se están haciendo. Se están haciendo adentro. Y se están haciendo adentro, que es donde está la gente que está bregando esa defensa correctamente. Impresionante testimonio, impresionante, clarísimo. La verdad que yo estoy sorprendido porque gracias a Mar pudimos tener también esta entrevista. Ángel Fuentes, que está de Trinchera Digital. Sí, de Trinchera Digital, muchísimas gracias. También es un paisano ahí tuyo, que está haciendo un trabajo espectacular. Y agradecerle a él también. Y también, bueno, ¿cómo sigue o sea, si se puede llegar a saber, cómo sigue tu vida? En el sentido de tu rol, está en pausa. Que dejar todo, ¿no? También dejaste todo y medio que huiste. Esto que
tuviste que irte. Bueno, la verdad es que he pasado momentos angustiosos por varias cosas, ¿no? La primera es que, o sea, yo sé que está en mi horizonte, o sea, yo sé hacia dónde quiero ir, pero te angustia, por ejemplo, que dejas cosas atrás, comportamientos de gente cercana, que esta, digamos, la respuesta no ha sido la correcta. Entonces, eso no tanto que te encona, sino que te duele. Obviamente, estar afuera, afortunadamente me he conseguido con gente estupenda en los países en los que he estado, nacionales, ¿no? O sea, argentinos, mexicanos, colombianos, españoles, de la colonia venezolana y nacionales, que me han tendido la mano enormemente, ¿no? Para hacerme sentir bien, digamos, acogido, con mucha hospitalidad. Y por supuesto, ya yo estoy grandecito, entonces estos saltos así donde las cosas no están totalmente claras, te crea cierta angustia. Pero, te repito, frente a lo mal que sé que la están pasando compañeros y compañeras en las prisiones venezolanas, en las prisiones de la dictadura venezolana, yo tengo por delante las cosas un poco, digamos, con más gracia. Y bueno, estamos esperando, hemos llegado ya a otro sitio, esperamos consolidarnos un poco más acá. Todavía a esta etapa no me he reencontrado con mi familia. Aspiro que en los próximos meses eso pueda consolidarse. Y bueno, siempre con el optimismo de que sé que voy a regresar, que esto es momentáneo, que en cualquier momento a mí se me hará la propuesta de regresar a asumir cualquiera de las responsabilidades que me quieran dar. Mínimo presidente del CNE, no sé cuál es el mínimo. Que sirvo yo para algo, para ayudar en algo en la reconstrucción del país, pero yo voy a estar allí, pero 24 horas después. Lo que tarda en llegar a un aeropuerto o tomar un autobús y llegar pues a la puerta de mi casa a descansar para incorporarme. Igual, mientras tanto, ya con solo el hecho de contar tu testimonio y tu punto de vista, y ya que existas, porque ya que existas, que estés vivo, que existas, que estés hablando, esto es realmente no es en vano que estés diciendo esto, obvio. Porque esto realmente molesta muchísimo al régimen y también le dice al venezolano de que no podemos dar vuelta a la página hasta no solucionar esto. Exacto. Pues es lo que decimos siempre, se comprometió mucha gente y hay muchos valientes, hay muchos que pusieron su vida en pausa justamente para defender la libertad. Entonces nosotros siempre lo decimos desde el canal, no comulgamos con aquellos que quieren dar vuelta a la página porque acá hay muchas vidas, hay mucha gente muchas que está comprometida. Muchas historias en pausa. Como vos sos una de esas, porque es así, quieras o no, vos tenías una consecuencia en decidir levantar la voz, como lo hiciste, que perdón que yo voy a volver al tema porque digo, tus otros compañeros no tuvieron el coraje, porque si hubiéramos tenido todos otros del Pino ahí, que sean tus compañeros, estábamos contando quizás otra historia de Venezuela. Porque si en ese momento donde había que levantar la voz, todos se ponían de acuerdo y ahí había la verdadera unidad, capaz estábamos, en otra realidad de Venezuela. Sí. Pero no la hubo y por eso realmente yo veo que vos hay que reconocértelo, es así. Sí, bueno, el caso, mira, cada vez que ahí me denunciaban en el canal el canal oficial del Estado, en el programa. Más paso dando. O no eso. O Maduro de repente, no sabemos. No, ese más dando, sí. Era increíble cuando denunciaban alguna cosa, a excepción de la necesidad de que yo me iba a meter en la embajada y a declarar el fraude a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Porque es que además también hubo que esperar, pues, el momento especial, darme cuenta que al día siguiente, cuando decidí salir, que al día siguiente ese día me iba o apuraba, es decir, yo me retractaba de lo dicho y sobre todo querían demostrarle al país que yo, digamos, no estaba siendo torturado. Entonces, cuando me invitan para el CNE, habían convocado a la prensa
para mostrarme allí, y no sé en qué condiciones me iban a mostrar, ni qué me iban a decir para que por fin dijera o apurara o tratara o cediera, pues. Entonces, para evitar eso, y sabía que después el trato no iba a ser, entonces decidí, digamos, salir. Pero en las otras cosas que hubo contado Diosdado, yo me asustaba. Nosotros estábamos en un apartamento con un país, pero porque siempre nos toca un sitio medio malón. Entonces estábamos viendo y de repente veíamos el programa. Es como si yo lo hubiera llamado para decirle, di esto. Es decir, nos entregaban, nos vendían. Nos vendían. Entonces, imagínate tú. Claro. Imagínate tú. Entonces, yo no me quejo. Chamita, yo no me quejo de los 3 compañeros del chavismo. ¿Por qué me voy a quejar? Porque yo voy a decir, claro que ellos tenían una misión institucional y constitucional, ellos han tenido que leer los resultados correctos, pero yo todavía le dejo la gracia. Y bueno, juega como tú creas, pero lo que les correspondía jugar junto con uno, o uno junto con ellos, esos son los que realmente los convierten en impresentables. Porque estás del lado correcto de la historia. Claro, vos, sí, claramente, obvio. estás del lado correcto de la historia y estás escribiendo, porque esto, o sea, yo te sugeriría, fuera de cámara, te diría, che, bajá esto a un libro, bajá esta experiencia, esto tiene que estar documentado, bien documentado. Bueno, ya me lo han planteado y afortunadamente entre la buena memoria mía y la gente, sobre todo, la forma en la que salimos, la gente que me sacó del país, los riesgos que se corrieron, las vicisitudes en el paso por tierra y después bajarnos y caminar para el otro lado. Son gente que ellos han venido recogiendo las circunstancias de cómo salimos del país y bueno, cómo llegamos. Claro. Mira, a mí me tocó una reunión importante a los 3 días de irme y solamente, bueno, yo iba con un mono y una camisa de los Media Roja de Boston y una gorra. Entonces, imagínate tú, con 3 días después la misma ropa, increíble. Wow, bueno, esa historia esa historia no la hemos tocado, no te lo vamos también a preguntar, pero imagino que debe haber sido toda una odisea, una aventura, salir en esas circunstancias de un país que estaba viviendo en ese momento un gran... Era todo un... Y aparte eras un objetivo. Es el de uno, flaco. Es el de uno, flaco. Uno, extrañarse del país es realmente una cosa que tú te vayas a estudiar, sabes que vas a regresar. Una cosa que tú vayas a trabajar, porque sabes que vas a regresar. Pero cuando sales así y dejas detrás de ti tu vida. Dios mío. Mira, en esto ya me están regañando porque pedí una... Entonces yo metiendo unos libros en un morral. ¿Qué haces tú con esos libros? Si los bajas por digital, es que yo leo con el papel. Yo necesito leer en el papel. Entonces ese tipo de cosas, te confieso, yo arranqué entre la cuestión, me tengo que ir. Bueno, metí un teléfono y una tabla y metí las yuntas de mi papá. Las yuntas. Sí. Sí. Yo, Juan Carlos, la verdad que vos decidiste por los honores. Es así, por tu legado, tu apellido, y tiene que estar tu familia orgullosa y todos los venezolanos, porque como gente como vos bien decís y lo decimos acá, se supo mucho más de ese fraude. Eso es un testimonio muy importante. Así que te quiero agradecer y te quiero dar el micrófono para que le digas lo que quieras a esos venezolanos, a todos los que te estamos escuchando, que están ahora, bueno, estamos todos en esta fase expectantes que va a pasar. Y por ahora estamos en vivo, esto está fechado en esta etapa de la historia. Lo único que puedo decir es que estamos bien dirigidos. A la gente que le ha correspondido defender esto y que está adentro, viene trabajando 24 horas al día, hablando con quien tiene que hablar, estableciendo lo que tiene que establecer, e incluso tirando puentes a los efectos de que sí se le puede abrir un espacio al reconocimiento de la elección del 28. Están trabajando para ustedes, están trabajando para el país, están trabajando para que el país se reempine, el país se recatapulte. Se está trabajando para eso y tienen que tener esa esperanza. No la pierdan, porque cualquier día amanece la esperanza brillando sobre el horizonte venezolano.
Es lo que yo le puedo decir. Y que ahí está la gente con la que tienen que bordarse, con la que tienen que surcirse. No hay que inventar nada, están allí haciendo lo suyo. Juan Pablo, María, Henry, Yayo, poniendo su nombre después de estar ahí preso. Es decir, todos están haciendo lo suyo en Venezuela. Oye, y no perdamos tiempo en descalificar a nadie. Podemos estar en desacuerdo con lo que están haciendo. Más adelante, ya lo dijeron también, la historia habrá de colocar. Una señora a la que le tengo mucha estima me dijo ayer una frase que es cierto: estamos separando la paja del trigo, distinguiéndola. Eso lo va a hacer la historia. Eso lo va a hacer la historia. Pero por lo pronto, lo que nos queda por delante es un sol de esperanza. Hay gente en la que debemos confiar y seguir confiando, porque van a entregar buenas cuentas a los venezolanos prontamente. María Corina Machado, Perfecto. claramente, desde ya, la única persona que falta que esté acá en vivo es María Corina Machado, que pronto, si Dios quiere, va a estar. Pero Juan Carlos del Pino tenía que estar en esta documentación de la historia del proceso de libertad de Venezuela. Así que te agradecemos un montón. Contá con nosotros, teléfono abierto, y lo que necesites también, realmente contá con este medio, que a esta hora nos ven muchos venezolanos desde sus pantallas. Entonces, vos tenés gente que nos está viendo, que encima atrás hay familias enteras en este horario viéndonos. Sí, seguro. Así que bueno, pudimos recoger un pedazo de historia y dejarlo ahí también para también llenarnos de entusiasmo de que estamos por el buen camino. Y volvés a vibrar ese 28, ¿no? Porque nosotros también lo vivimos en vivo, todo lo que significó y todo lo que pasamos. Y bueno, por eso... Y somos argentinos, o sea, imagínate lo que es para el venezolano. Sí. Mira, la última cosa, y de todo permiso, que le mando la bendición a una gente que vive en la calle Comercio y a la que amo profundamente. En la calle Comercio, cerca de Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. ¿La calle Comercio? ¿Cuál es? No, estoy yo ¿Cuál es la de calle Comercio? no te sé nada, no tengo ni idea de barrio. Comercio. ¿Cuál es Comercio? Cerquita del mercado, del mercado. ¿Del Mercado Central? ¿O qué Del mercado de Abasto. Ah, de Abasto. Ah, el Abasto. No sé. Que Corrientes, que hace la calle Corrientes. Debe ser, ¿no? Ah, bueno, no sé. Corrientes, sí. Sí, la avenida Corrientes, clásica, sí. la avenida Corrientes. Le Ahí mandamos está el Abasto, un sí. saludo a la familia que va acá. Después le mandamos, mandale saludito, el link, para que vean. Y cuando- Tengo una sorpresa. Sí, cuando estés también Dios por lo acá. bendiga. Dios lo bendiga. Gracias, muchas gracias. Estamos en contacto. Muchas gracias, mil gracias por el testimonio. Una pregunta, hermano querido, ¿eres del Boca o del River? Sí, ¿de Boca de River yo? ¿Qué cara tiene? Yo soy... ¿Vos qué opinás? Mira, hay un color acá que no me gusta para nada. Cuando... El rojo, Independiente. No, yo soy de River. Los colores del fondo de azules, pero acá abajo puse el blanco y el rojo. Ayer jugó River, que empatamos, pero bueno, Me parece igual. que Juan Carlos es de ¿Vos Boca. de dónde Es de sos? Boca, ¿De quién sos? Se hizo de Boca. No. ¿No? De Boca son las de verdad. Ah, mira. Es un millonero. Vamos. Ah, mira, un millonario. Y bueno, vino a Buenos Tienen que Aires, ir a se la dio cancha, cuenta, la verdad, tienen se que ir dio a la cuenta, cancha. somos los más grandes, somos los más grandes. Así que ¿Fuiste a ver fútbol acá? ¿Llegaste a ir a ver fútbol? ¿Ah? ¿Llegaste a ver fútbol acá? ¿Algún partido fuiste? No me atrevo. No me atrevo. Ni para el Metropolitano ni para la Bombonera. Hay que ir, ¿eh? Hay que ir. Hay que ir. Ni yo fui. A la Hay que ir, ¿Te hay que das ir. cuenta? No, yo he ido. Ah, ya ¿Fuiste? fuiste. Ah, bueno, entonces viste lo que es la pasión argentina, la llevamos hasta en el fútbol y hasta en estas cosas. Así que somos muy pasionales. Y bueno, vamos con todo. Y yo sé que hay gente, obviamente, hasta chavistas que nos ven. Así que miren acá, nosotros estamos más fuertes que nunca. Muchas gracias, Juan Carlos. Muchas gracias. Esos chavistas votaron por el mundo. Encima, claro. Claro. Encima. Ahí tenés lo mejor que le puedes decir. Lo dice el rector, ¿eh? Lo dice el Claro. rector. O sea, Yo confío, olvídate. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo, saludos a la familia. Seguimos en contacto. Muchas gracias por todo. Gracias. Gracias.